Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la Mame Piaf. A ver, pregunta rápida, ¿sabes quién es Edith Piaf? No pasa nada si no, de verdad, lo normal si no tienes ya una edad es que no. Ahora bien, si te digo, no, rien de rien, no, je ne regrette rien. Esa canción seguro que sí te suena. La has escuchado en películas, anuncios, en vídeos de TikTok o en algún momento épico donde alguien toma una decisión muy dramática. Pues bien, quien canta es Edith Piaf, probablemente la cantante francesa más famosa de todos los tiempos. Sus canciones tienen muchos años, sí, pero siguen apareciendo por todas partes, porque tienen algo muy especial. Cuentan historias muy intensas con un francés muy claro y muy auténtico. Y aquí viene lo bueno, las canciones de Edith Piaf son un filón para aprender francés. No porque sean modernas ni porque estén de moda, sino porque precisamente nunca han pasado de moda. Y todo el mundo las conoce. Además, usan un francés muy natural, muy expresivo y lleno de cosas para aprender. No, y porque cuando alguien canta non, je ne regrette rien con esa seguridad, tú automáticamente confías en su francés. Exacto. Así que hoy vamos a aprender francés con varias canciones de Edith Piaf. Vamos a hacer como con Stromae, hablar de ciertas cosas que salen en ciertas canciones, para que te quede claro que hay miles de cosas más. Yo solo te doy algunas ideas para que veas que coger una canción y destriparla puede ayudarte mucho con el idioma. Nosotros vamos a empezar por la más famosa y vamos a seguir con otras que en realidad son igual de conocidas. Ahora, no vamos a fingir que cantamos bien, porque no, eso no va a pasar. Pero empecemos. Empezamos fuerte, porque si hay una frase que representa a Edith Piaf, es esta. Non, je ne regrette rien. Frase, por cierto, bastante difícil para un español porque es un poco trabalenguas. En francés, para negar algo correctamente, no basta con un no. La negación va por parejas, como te expliqué en este vídeo. Ese ne que aparece antes del verbo y esa otra partícula, en este caso rien, que remata del todo. El caso es que en esta canción Piaf no se queda corta, no. Primero suelta non, por si alguien no lo había pillado, luego rien de rien, para que no nos quede duda de que nada de nada, y remata con je ne regrette rien, no me arrepiento de nada. Negación total, absoluta y sin posibilidad de recurso. Un poquito más adelante dice: mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de... Aquí aparece otra negación clásica, ne plus, ya no. Mis penas, mis placeres, ya no me hacen falta. Por supuesto, negaciones hay en todas las canciones en francés, hay para aburrir. Así que aprovecha la música que te gusta para meterte en la cabeza que con ne no es suficiente. Hace falta siempre algo más. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Madre mía, qué intensidad. Bueno, de tanta intensidad emocional pasamos a algo mucho más cotidiano, mucho más de la calle, porque la Piaf no solo canta sobre sentimientos, también canta sobre París, o mejor dicho, sobre Paname. Si escuchas Sous le ciel de Paris, tanto la versión de Edith Piaf como la nueva versión que hizo Zaz con Pablo Alborán, y que es la que te voy a poner para cambiar un poco de cantante, de repente aparece esta frase. ¿Paname? ¿Eso qué es? Pues Paname es una forma popular
y muy parisina de llamar a París. No es formal, no es turística, no es la París de las postales, es la París real, la de la gente, la que aparece en las canciones. ¿Y por qué suena a Panamá? Pues porque viene de Panamá. La teoría más aceptada es que cuando se intentó construir por primera vez el canal de Panamá, que al principio fue una empresa francesa y no estadounidense, el proyecto fracasó. Además, en medio de un enorme escándalo de corrupción que involucró a políticos y financieros. Los parisinos involucrados en este fraude fueron llamados Panam, y el apodo se extendió a toda la ciudad como una forma de burla o sarcasmo hacia la capital, asociada a esa corrupción. La otra teoría, que tiene un poco menos de fuerza, es que viene de la época en la que el sombrero Panamá se puso de moda. El nombre acabó entonces pegándose al lugar. Sea como sea, cuando un parisino dice Panam, está diciendo mi ciudad. Y Piaf, que era París con patas, no podría llamarla de otra manera. París cuando te quiere impresionar, Panam cuando ya la conoces. Correcto. Y seguimos con imágenes muy poéticas, pero que esconden algo muy interesante desde el punto de vista del vocabulario. En Sous le ciel de Paris, Piaf, o en este caso Zaz, canta. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Ese s'envole no está ahí por casualidad. Hay toda una serie de verbos en francés que empiezan por en y que sirven para marcar el inicio de una acción o un cambio de estado. La canción no está volando todo el rato, se echa a volar. Igual que cuando dice... No es solo dormir, es hacer que alguien se duerma. Este en aparece en verbos como encoller, enfermer, s'enflammer. No describen una acción plana, describen una entrada, un arranque, una transformación. Y en canciones queda precioso y muy francés. Y además nos ayuda a recordarlo. Ahora, que para una de las cosas que mejor nos vienen las canciones es para el vocabulario. Y este ejemplo, con una canción completamente distinta, es buenísimo. Aquí el movimiento lo invade todo, la foule, la multitud. Escucha cuántos verbos de movimiento aparecen casi sin darte cuenta. Qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. La multitud se mueve, nos empuja, nos arrastra, nos machaca. Y gracias a eso, Piaf te amplía el vocabulario no explicando palabras, sino haciéndote sentir lo que significan. Aprender verbos así debería contar como cardio. Pues sí. Y ahora que ya estamos metidos hasta el cuello en el francés de Edith Piaf, vamos a fijarnos en algo muy pequeño, pero muy, muy francés. Algo que pasa desapercibido si no te lo explican, pero que cuando lo ves una vez ya no puedes dejar de escucharlo. En La Vie en Rose, Piaf canta. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Aquí pasa algo curioso. La primera frase empieza por con. Todo normal, pero en la segunda, en lugar de repetir con, aparece que, cuando en realidad lo que quiere decir es cuando me coge en sus brazos y cuando me habla bajo, veo la vida en rosa. Entonces, ¿por qué no dice con la segunda vez? Pues el caso es que no es un error, ni una licencia poética loca que ella se tome. Es una regla muy elegante del francés. Cuando tienes dos frases que van juntas, de hecho suele haber un e o un u uniéndolas,
El segundo nexo puede, o más bien debe, reducirse a un simple que. Si no lo reduces, estás dando demasiada intensidad e insistencia. Así que lo normal es cambiar a que en la segunda frase. Esto lo oyes constantemente en frases como quand tu viens et que tu me dis la vérité o si tu passes ou que tu m'appelles. Estás sustituyendo con y si por que. Nosotros en español lo que solemos hacer es comernos cuando y si. Pero eso en francés no mola nada. Así que lo que hacen es sustituirlo por que. Las canciones vienen también súper bien para acordarte de detallitos de estos porque te quedas con una frase de ejemplo y ya no se te olvida. Y hablando de palabras que aparecen y desaparecen, llega uno de los grandes misterios del idioma, la famosa E muda. Esa E traicionera que se escribe al final y que siempre te digo que no se pronuncia, salvo cuando sí. Yo te mato. A ver, tranquilidad. Lo de solo cuando sí es solo cuando uno canta o lee poesía y solo si es necesario para el ritmo y la musicalidad. Entonces puedes pronunciar la E. Eso sí, como E. Y Piaf, como buena cantante, la utiliza cuando le conviene. En Padam Padam, por ejemplo, escuchamos frases como Mais il m'a coupé la parole, je vois s'entrebattre des gestes. Repito, no es que el francés cambie sus reglas, es que las flexibiliza cuando entra en juego la música. Esto explica por qué muchas veces escuchas una canción francesa y piensas, pero vamos a ver, si eso no se pronuncia así, pues sí y no. En esa canción, sí. Y ahora vamos a ver un poquito de conjugación. Si quieres practicar tiempos verbales, Edith Piaf los tiene todos. Yo, por ejemplo, me quedé maravillado el otro día buscando canciones cuando me encontré con Milord, una canción que es prácticamente una escena de película. Aquí Edith Piaf pinta un cuadro y para describir lo que estaba pasando en ese momento usa el imperfecto, igual que se usa en español. Quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. Todo esto que Edith Piaf cuenta no avanza la historia, la describe, cómo era él, cómo caminaba, qué imagen daba. El imperfecto en francés sirve exactamente para eso, para describir un contexto, una atmósfera, una escena que se alarga en el tiempo, como en español, vaya. Pero escuchar la canción ya te deja en la cabeza ese sonido del imperfecto. Ye, ye. Y para terminar, una estructura que es oro puro para sonar natural en francés. En À quoi ça sert l'amour, Piaf canta con Théo Sagapo. À quoi ça sert l'amour? Pero también L'amour, ça sert à quoi? la pregunta es la misma, pero la segunda suena muchísimo más oral, natural. En francés, como vimos en este vídeo sobre la interrogación, es muy común desplazar el pronombre interrogativo al final y dejar al principio el tema de la frase. L'amour, ça sert à quoi? Es el francés de la calle, el que se usa cuando hablas sin pensar demasiado. Piaf lo canta tal cual se diría en una conversación real. Nada de frases rígidas. Primero lanzas el tema y luego preguntas. ¿Y para qué sirve el amor? Para que tú preguntes. Y con esto ya tenemos todo el material sobre la mesa, aunque hay muchísimo más que se podría hacer. Piaf no solo es historia, sus canciones siguen siendo recordadas por los franceses a día de hoy, siguen usándose y siguen conociéndose.
Y además son muy bonitas. Les puedes dar una oportunidad, de verdad, aunque sean muy antiguas. Abajo te dejo los enlaces a las canciones completas en YouTube. Y como siempre digo, para aprender idiomas, una buena canción vale más que 10 ejercicios de un libro. Déjame un like y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. ¡A bientôt!